Ya. Buenos días. A ver, ahora sí. Buenos días, queridos hermanos y amigos todos. Hoy vamos a grabar, porque ayer tuvimos la catequesis presencial, pero como ya les comentaba, no me fue posible hacer la grabación. Entonces hoy, 24 de diciembre del 2020, vamos a hacer la grabación virtual para darle continuidad a los encuentros que hemos realizado hasta este momento. Como recordarán algunos, el primer encuentro y segundo fue dedicado especialmente a la oración y de forma especial la oración continua, que es hacer todo ofreciéndoselo a Dios, el trabajo, el estudio, el descanso, como dice San Pablo, ya comáis, ya trabajéis, ya durmáis, hacerlo todo en oración. O sea, no es solo rezar, forma parte, el rezo forma parte también de la oración continua, pero si nos hacemos unas hostias vivas, como dice el apóstol San Pablo, ofreciéndole a Dios toda nuestra vida, nuestros trabajos, nuestras penas, nuestra alegría, estamos viviendo una oración continua. También en esta catequesis anteriores veíamos la importancia del Evangelio, que el Evangelio no es solamente los 4 evangelios según San Lucas, San Mateo, San Marcos, San Juan. El Evangelio es toda buena noticia, que se inicia en el protoevangelio, en el capítulo 3 de el Génesis, donde Dios promete enviar a su Hijo a través de una mujer virgen, que es la Virgen María, que aplastará la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Entonces ahí ya se nos da esa esperanza de la redención de la humanidad. Se dice de ese texto que es el proto o primer evangelio. Por supuesto, toda la Biblia está impregnada de esa promesa de nuestro Padre de los cielos y es la que se da cumplimiento justamente el 24 de diciembre con el nacimiento del niño Dios, que se hace hombre como cualquiera de nosotros. Bueno, esto es lo que se narra así a grosso modo en el Evangelio. Por supuesto está el hecho de que Cristo es niño, es adolescente, es joven, es adulto, y todo lo que Él ha hecho como hombre y como Dios se nos muestra a nosotros como modelo. Tenemos que ser otros Cristos con Cristo, con su gracia, para agradar a nuestro Padre de los cielos. Pero hoy vamos a centrarnos mayormente en la tercera columna, que es la Eucaristía. ¿Qué significa la palabra Eucaristía? Eu es bueno, del griego eu, bueno, y caris, gracia. O sea, es una buena acción de gracia o acción de gracia. Tiene muchos nombres la Eucaristía. Fracción del pan, Santa Misa, Pascua del Señor, ¿cómo es? Celebración eucarística. O sea, son muchos los nombres que recibe ese sacramento, el sacramento de la Eucaristía, uno de los 7 sacramentos instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Este sacramento lo instituye Él el Jueves Santo, junto con sus apóstoles, y ahí también instituye el sacramento del orden sacerdotal, ¿verdad? Pero volviendo al concepto de Eucaristía, en definitiva, ¿qué es la Eucaristía? La Eucaristía es Dios, y a Dios
lo podemos comer, lo podemos beber, es algo tangible, por eso Él ha querido quedarse con nosotros y es su promesa. Yo les prometo que estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Estará o está en cada uno de nosotros, porque si no seríamos animales o plantas o cosas, ¿verdad? Somos deidades, somos hijos de Dios, porque también Dios nos inhabita desde el momento de nuestra concepción. Pero por ser entes sagrados, somos templos sagrados, somos territorio de Dios, necesitamos nutrirnos también con Dios. Y Él promete estar con nosotros y especialmente a través de este gran sacramento que es el milagro de los milagros, el sacramento de la Eucaristía o de la hostia sagrada, ¿verdad? Entonces, en la medida en que nosotros comemos a Dios, nos vamos alimentando y nuestra humanidad se va deificando más, se va haciendo más semejante a Dios. Y en este caso concreto nos identificamos más con Cristo, como dice el apóstol San Pablo en la carta de los Romanos capítulo 8. Estamos predestinados a reproducir la imagen de su Hijo, del Hijo único a nivel divino de nuestro Padre de los cielos. Estamos llamados todos a ser otros Cristos. Luego, si Dios está en nosotros y nosotros voluntariamente, conscientemente estamos en Cristo, estamos en Dios, pues ahí se da esta simbiosis, esta transustanciación, en que nosotros nos convertimos también en, el término teológico, somos entes hipostáticos, o sea, que nuestra presencia sagrada está representando también a la persona divina, porque estamos inhabitados no solamente por Cristo, sino por nuestro Padre, por Cristo y por el Espíritu Santo. Somos mística, Santísima Trinidad, de la asemejanza de la divina Santísima Trinidad. Somos en el Padre semejantes al Padre, porque vive en nosotros, semejantes al Hijo, porque vive en nosotros, y semejantes al Espíritu Santo, porque vive también en nosotros, ¿no? Que lo dice bien claro Jesucristo. Aquellos que cumplan mis mandamientos, vendremos mi Padre y yo y haremos morada en él. O sea, Dios siempre habita o vive en todo ser humano, pero una cosa es que Él viva y otra cosa es que nosotros querramos vivir en esa divina, santísima Trinidad que nos inhabita. Entonces, ¿qué es la Eucaristía? Es el mismo Dios que inhabita en nosotros. Este gran misterio Dios se lo ha inspirado a todos los hombres en la humanidad, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios, y por el hecho de que el Espíritu Santo vive en nosotros, nos inspira e inspira a todos los seres humanos, empezando por nuestros primeros padres, siguiendo por Abel, siguiendo por Noé, siguiendo por Elías, siguiendo por la orden sacerdotal de los levitas, de la descendencia o el sacerdocio según Aarón, de Melquisedec, de Moisés. O sea, empezando ya por Abel, tenemos un prototipo de la persona que agrada a Dios. Dios lo inspira como nos inspira a cada uno de nosotros, y si somos consecuentes y agradecidos, pues le daremos a Dios los mejores frutos de lo que vayamos cosechando, que fue lo que hizo Abel, a diferencia de su hermano Caín, que por la envidia, por los celos, por la incitación del demonio, pues es capaz de matar a su hermano, a Abel. Y dice que
la sangre de Abel clama a Dios pues esa justicia, ¿no? Y sigue pasando hasta el día de hoy. Hay hermanos que matan a sus hermanos, sea hermanos de sangre o espirituales, por la envidia. En lugar de pedir a Dios la gracia suficiente que Él la da para ser auténticos hijos de Dios, lo que hacen es envidiar al vecino, envidiar al hermano e incluso pues matarlo para quitarle pues aquellos bienes que anhela, que desea, pero que no es capaz de esforzarse por conseguirlo. Ahora, siguiendo el ejemplo de Noé, que sabemos todos que Dios lo elige como un hombre justo, no porque fuera justo, sino que Dios lo justifica. Lo mismo que sucede con cada uno de nosotros. Nosotros no es que Dios nos elige porque seamos justos, que seamos santos, porque justo es sinónimo en la Biblia de santos o puros, ¿verdad? No es que seamos justos o santos, sino que Dios en su infinita misericordia nos justifica, nos hace santos. Y si correspondemos adecuadamente, como nuestro patriarca o este patriarca Noé, el profeta Elías, Eliseo y tantos otros profetas, y los sacerdotes, pues estamos agradando a Dios. Lógicamente, no se trata solamente de hacer ritos, sino que nuestra vida sea una ofrenda agradable a Dios, que seamos nosotros esas víctimas propiciatorias, así como Cristo se convierte en ese cordero sin mancha que ofrece su vida por toda la humanidad. En el caso de Melquisedec es un caso muy especial porque incluso hasta nuestro padre Abraham, nosotros somos hijos de Abraham por la fe, porque él creyó en la palabra de Dios y nosotros, si creemos en la palabra de Dios, al igual que Abraham, nos convertimos en hijos espirituales también de nuestro padre Abraham. Bueno, pues hasta el mismo Melquisedec, dice la Escritura, que recibió el diezmo de las ofrendas de nuestro padre Abraham. Y en nuestro padre Abraham, pues también nuestras ofrendas y la de los hijos de Abraham, sean judíos o no. Quiere decir que hay un sacerdocio eminente, y ese sacerdocio eminente lo tenemos todos los bautizados, porque dice, a semejanza del sacerdocio de Melquisedec, Jesucristo inicia una nueva y eterna alianza. O sea, ¿y por qué? Porque de Melquisedec no sabemos de dónde vino su parentela, ni dónde fue a parar, dónde se fue. Se dice, en el caso de Ana Catalina Emery, que Melquisedec era un ángel que Dios mandó a preparar los terrenos, justamente los terrenos y los pueblos, no solamente el pueblo judío, para la venida de nuestro Señor Jesucristo y también este sacerdocio. Recordemos que el sacerdocio son uno de los 3 caracteres que recibimos en el bautismo. Pasamos a ser sacerdotes, profetas y reyes, todos los bautizados en Cristo o en la Santísima Trinidad. Entonces, ese sacerdocio, según el rito de Melquisedec, que difiere del sacerdocio levítico o de Aarón, que son sacerdocios ministeriales, como se da en la actualidad en la Iglesia Católica, sea de rito latino u otros ritos, se distingue el sacerdocio ministerial, que es un ministerio que se recibe a través, en el caso de la Iglesia Católica, por descendencia de los 12 apóstoles, están los obispos, nombra a los presbíteros y los presbíteros, junto con los obispos, también a los diáconos, y esas 3, por decir, niveles del sacerdocio único, pues constituyen el sacerdocio ministerial.
Pero en el caso de todos los bautizados, tenemos el sacerdocio regio, sacerdocio bautismal. Por ese sacerdocio bautismal nosotros también nos ofrecemos a Dios como hostias vivas. Y tenemos el caso específico, que Dios así lo quiso, de elegir a Moisés para mostrarnos esa liberación del pecado, liberación de la esclavitud en la que vivía el pueblo judío en Egipto. Cuando salen de Egipto, Dios le dice, tienen que celebrar la Pascua, lo celebran en Egipto, y luego cuando hacen el paso, el tránsito, el paso por el Mar Rojo, es como el símbolo del bautismo, se da también esa celebración de la Pascua. Al principio, acción de gracias, la Pascua, pasa el Mar Rojo, celebra nuevamente la Pascua y a partir de ese momento, todos los años, hasta el día de hoy, siguen los judíos celebrando la Pascua judía, que es esa salida de la esclavitud a la liberación de los hijos de Dios. Salida del pecado a una vida nueva de vida de santidad, de purificación. En el caso, por ejemplo, de nosotros los cristianos, los católicos, pues tenemos también este sacramento, este misterio que recibimos porque Cristo lo instituye posteriormente. Él cumple exactamente el rito establecido por la normativa judía. Pero terminado ese rito, él ya, que es normalmente en sofá, casi a nivel del suelo, ¿verdad? Se celebra la Pascua de esa manera. Después él se levanta a la mesa, una mesa normal, y ahí, rodeado por sus 12 apóstoles, instituye este nuevo sacramento donde Él se quiere quedar con nosotros. Dice, no saben cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes. ¿Por qué? Porque en ese momento Él estaba con la palabra que decía, esta es mi carne, esta es mi sangre, estaba instituyendo el sacramento de la Eucaristía. Y tantas veces como ustedes lo hagan, se repetirá en conmemoración de lo que estamos haciendo. Y efectivamente, nosotros los cristianos católicos creemos efectivamente que cuando el sacerdote dice, esta es mi carne, la parte cómanla, y tantas veces como la coma se instituirá este sacramento, lo mismo con el vino, efectivamente esa carne, ese pan, perdón, se convierte en carne, es la transustanciación. Y ese vino se convierte en la sangre de Cristo, es la transustanciación. O sea, no cambia la especie, pero sí cambia la sustancia. Hasta tal punto que hemos conocido, se conoce dentro de la Iglesia, muchos milagros eucarísticos donde la hostia se convierte y han hecho estudios científicos, incluso aquí en Bolivia tenemos un científico, Ricardo Castañón, que bueno, él ha llevado una muestra que le suministró en aquel momento el cardenal Bergoglio, que hoy es el Papa Francisco, ¿verdad? Dijo para que hiciera el estudio y se comprobó que científicamente que esa hostia convertida en la carne de Cristo es de los tejidos del corazón, ¿no? Lo mismo sucede con el vino,
hay varios milagros en Lanciano, hay uno. Bueno, hay muchísimos milagros eucarísticos donde se ha comprobado la conversión de ese pan en la carne de Cristo y esa sangre, ese vino en la sangre de Cristo. Por esos milagros y otros textos más, nosotros creemos fervientemente, y eso es por fe, por supuesto, que Cristo, al instituir ese sacramento, se ha querido o se quiere quedar con nosotros para ser nuestro verdadero alimento. En el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, Cristo mismo dice: el que coma mi carne jamás tendrá hambre, el que beba mi sangre jamás tendrá sed. Entendamos que se está refiriendo esa hambre de santidad. Una persona que recibe la carne de Cristo, por eso es importante este sacramento de la Eucaristía, está pleno. Dios lo plenifica en el sentido de que no va a estar ansioso de conseguir, no sé, comidas o conseguir éxitos o conseguir fama. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita, como un ser vivo, necesita alimentarse. Y el alimento que nosotros comemos a diario, pues lo comemos diariamente y siempre estamos necesitando comer más. En cambio, el que come la carne de Cristo encuentra una paz en su corazón, una satisfacción que que es lo que ha pasado con muchos santos y mártires, ya puede estar 1 año, 2 años, 10 años sin comer nada, absolutamente nada, solamente alimentándose de la hostia. Pueden ustedes acudir a Ana Catalina Emery, pueden acudir para corroborar lo que les estoy diciendo a Luisa Picarreta, a María Valtorta. Son personas escogidas por Dios que nos muestran que la hostia, la Eucaristía, es verdadero alimento. O sea que si nosotros nos alimentamos diariamente, que es lo ideal, comulgar todos los días, independientemente de que sigamos comiendo, ¿verdad? Que es lo propio, porque hay que alimentar el cuerpo. Pero a lo que apunta este alimento de los ángeles, este alimento espiritual, que es la hostia, que es la carne de Cristo, es a saciar nuestro anhelo, nuestro sueño, nuestro deseo de Dios. Porque Dios ha inscrito en el corazón de todo hombre aspirar a Dios. Somos almas que estamos abiertas a Dios, porque Dios nos ha creado a imagen y semejanza suya y además inhabita en nosotros. Y lo mismo sucede con la bebida. Dice: el que beba mi sangre jamás tendrá sed. Hambre, alimento. Sed es que nosotros quedamos saciados. Dice Cristo a la mujer samaritana, dice: si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría un agua viva que llegará al cielo, una fuente que llegará al cielo. O sea, en definitiva, quien toma la carne, la sangre de Cristo, bebe la sangre de Cristo, jamás tendrá sed. Ustedes dirán: bueno, pero porque yo veo que hay tantos católicos que toman la Eucaristía y siguen bebiendo agua? Claro, siguen bebiendo agua porque hay una necesidad corporal de alimentar y nutrir ese cuerpo. Pero aquí nos estamos refiriendo nuevamente a un alimento esencial para la vida espiritual, que es justamente el espíritu. Alimentar, aplacar la sed que todo ser humano tiene de Dios. Quien está bebiendo
la carne, la sangre de Cristo, ya está participando de la vida del cielo. Se está anticipando ya en esta tierra a lo que nosotros vamos a vivir por toda la eternidad, que es nutrirnos con justamente con el alimento espiritual, con la bebida espiritual, que es la carne y la sangre de Cristo. Y esto es progresivo también, no hay límite. Es decir, no, ya yo he comulgado, como nos enseña nuestra Santa Madre de la Iglesia, al menos hay que comulgar una vez al año. No, ya yo comulgué en Pascua del año pasado, entonces no necesito más. De acuerdo, eso es lo que establece la norma, la ley, pero nosotros podríamos y deberíamos estar por encima de la ley, que eso es la ley del amor. O sea, yo me uno a alguien que amo porque lo amo, no porque me obligan. O sea, no es porque hay una norma que me dice yo tengo que amar a Cristo, yo tengo que comulgar. No, yo me uno a Cristo y lo puedo hacer y lo debo hacer todos los días porque lo amo. Porque si uno ama a alguien, busca estar siempre con él, hacerse uno con él, que es justamente lo que sucede en este misterio de la Eucaristía, que es la verdadera común unión con Dios, con Cristo. La comunión es eso también, es uno de los nombres que se le da a la Eucaristía, la Santa Comunión, la común unión con Cristo. Y quien está unido a Cristo, quien come a Cristo, no puede decir yo no como a tal persona, no trago a tal persona, a mi jefe, a ese vecino, a esa vecina, a ese profesor, a esa profesora, no lo trago. No, no lo puede decir porque esa persona también es hijo de Dios y Dios lo ama y Cristo ha dado su sangre por él también. Entonces, si yo estoy unido a Cristo, necesariamente, y no es porque haga mayor esfuerzo, sino que Dios me infunde ese amor al enemigo incluso para tragarlo, para comerlo. Entonces la común unión o comunión no es solamente cuando yo voy y hago la pilita y recibo la hostia. La comunión es estar en común unión con Dios, que es Santísima Trinidad, y estar en comunión con mis hermanos, que son aquellos familiares, amigos e incluso personas que se dicen enemigos míos, porque nosotros no podemos ser enemigos de nadie, ¿verdad? Como decía Cristo, me odiaron sin motivo. Si alguien me odia sin yo haberle hecho nada malo, de acuerdo, sabemos que a Cristo le hicieron lo mismo, pero yo no puedo odiar a nadie, porque el que odia a su hermano no ha conocido a Dios, es una persona que está muerta. En cambio, el que ama a su hermano, ese sí conoce a Dios y vive en Dios. Y ese milagro lo da justamente la Eucaristía de forma extraordinaria. Por eso la Eucaristía es el milagro de los milagros, la Santa Misa o la Eucaristía. Hubo un momento en que Jesucristo dijo, el que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna. Y hasta sus discípulos, eran más de 100 discípulos, se quedaron escandalizados. Dice, este está hablando barbaridad, se ha vuelto loco. ¿Cómo dice que vamos a comer su carne? ¿Acaso somos nosotros caníbales? No, eso es horrible. ¿Quién puede entender este lenguaje? Y ahí es donde Pedro le dice, o Cristo le dice a Pedro, bueno, ustedes también se quieren ir. Dice, ¿a dónde vamos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Entonces, se quedaron los apóstoles, pero la gran mayoría de los discípulos se fueron. Después algunos se arrepintieron, volvieron, le pidieron perdón, ¿verdad? Pero el hecho es que no lo aceptaron, o por lo menos el lenguaje, este es un lenguaje muy duro, pero este lenguaje muy duro también hoy sucede lo mismo.
Hay muchos, incluso católicos, y me van a perdonar esta expresión, que teniendo al mismo Dios en el sacramento de la Eucaristía, van a misa a lo mejor para pedir algún favor, para dar gracias de algo, o tienen alguna aflicción, solamente, pero no van a ese encuentro amoroso, tierno, que es encontrarnos con el mismo Dios a través del sacramento de la Eucaristía. Y ahí cabe también la expresión, ustedes también quieren irse, o sea, ¿para qué vamos a encontrarnos con Cristo? ¿Solamente para pedir o para ir creciendo en el amor de Dios? Y si es así, lo propio es que vayamos todos los días, entre paréntesis. Cuando uno va a misa y encomienda a sus familiares difuntos o a sus familiares en vida o los problemas de la sociedad, del país, del trabajo, Dios en ese sacramento, en ese acto, en esa Eucaristía, que es el origen, centro y culmen de nuestra fe, porque en cada Eucaristía se repite la pasión, muerte y resurrección de Cristo de forma real y nosotros nos hacemos partícipe de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Ahí, en ese gran misterio, Dios está atento a todas aquellas peticiones que nosotros le hagamos. Entonces, aprovechemos esa celebración que llamamos Santa Misa, esa Eucaristía, para encomendar todas nuestras alegrías, nuestras aflicciones a Dios y pedir por nuestros hermanos. Y de paso comulgar. Nosotros hemos visto en muchos templos, en muchas iglesias, sobre todo en los altares, vemos una letra, dice JHS, que significa Jesús o Jesús, hostia sagrada, que es lo mismo que decir Jesús, puerta del cielo, puerta sagrada. O sea, si nosotros comulgamos, recibimos a Cristo, recibimos su cuerpo y su sangre, por supuesto, en estado de gracia, porque si lo recibiéramos, como dice San Pablo, en pecado mortal, esa misma hostia se convierte, dice San Pablo, en motivo de nuestra condenación. Y es por eso, dice San Pablo, que hay personas en esa comunidad, le dice a los santos de la iglesia de Corintios, que están enfermos, que se pelean, que hay división, que dan mal testimonio. ¿Por qué? Porque han comido la hostia de Cristo en estado de pecado. Entonces, si uno tiene conciencia de que ha cometido falta grave, antes de comulgar, uno tiene que confesarse. En el caso de nosotros los católicos, es obligatorio hacerlo ante un presbítero, si es pecado mortal. Si es falta venial o pecado venial o falta leve, pues la misma Eucaristía borra nuestra falta, ¿verdad? Pero un católico no puede decir, no, yo me confieso directamente con Dios. No, tiene que ser como lo estableció Cristo. Ustedes confiésense unos a otros y lo que ustedes, le dice a los apóstoles, perdonen, también en el cielo se perdonará. Lo que no perdonen en la tierra, tampoco Dios lo perdonará en el cielo. Estamos hablando del cielo como lugar cuando vayamos todos al cielo como lugar y también como estado. Una persona que vive en pecado mortal está viviendo en el infierno. Aún sin morir ya está viviendo en el infierno, porque los demonios tienen potestad, tienen poder sobre esa persona y hacen que su hogar sea un infierno, que su trabajo sea un infierno, que su colegio sea un infierno, donde quiera que esté, vive en el infierno. En cambio, si reconoce su falta, pide perdón a Dios, ya los demonios desaparecen y ojalá que no vuelvan a meterse, como dice Cristo, velad y orad continuamente para no caer en tentación.
No vaya a ser que ese demonio que habéis expulsado de vosotros vuelva con 7 demonios peores. O sea, no es que yo me esté inventando, es que Cristo mismo nos advierte de los peligros que hay cuando uno no vive en la gracia de Dios. Por eso, estando en estado de gracia, deberíamos comulgar todos los días. Y nuestras células, nuestra sangre, nuestra carne se va asemejando a la carne de Cristo. Es lo que se llama la transfiguración. Y mayormente, en el caso de una compenetración mayor, es lo que se llama la transverberación. Nos hacemos uno, un espíritu con el Espíritu de Dios, que es lo que han vivido tantos místicos, la transverberación, la compenetración de espíritu con espíritu. Ya ni siquiera de la carne de Cristo con nuestra carne, sino de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, como ya dice la Escritura. Llegará el día en que el hombre adorará a Dios en espíritu y en verdad. Y a eso es lo que estamos llamados. No solamente en rito de arrodillarnos, ponernos de brazos en cruz, etcétera, etcétera, sino adorar a Dios en espíritu y en verdad. Vivir en verdad, y eso nos va ayudando mucho la lectura del Evangelio, porque Cristo es la verdad, y comer la verdad, porque Cristo es la verdad, y de esa forma nos vamos compenetrando, ya no solamente con nuestra alma, con nuestro cuerpo, sino esencialmente con nuestro espíritu, porque somos esencialmente espíritus. Esto lo da la hostia Jesús, hostia sagrada. Por tanto, el cielo es el Emmanuel. Estamos celebrando, como les decía al principio, hoy, 24 de diciembre, la proximidad a la venida de Dios con nosotros. Es la promesa de nuestro Padre. Yo os enviaré el Mesías, el Señor, el Salvador, el Emmanuel, le dice el ángel San Gabriel a la Virgen María. Se llamará Jesús, que significa el Salvador, el Emmanuel, Dios con nosotros, Dios con la humanidad. Entonces, ¿de qué mejor forma puede estar Dios con nosotros? Si no es en la Eucaristía. Y repito, muchos católicos escuchamos la palabra de Dios, vamos a pedir, pero nos vamos de ese banquete sin haber probado los exquisitos manjares que son la carne y la sangre del mismo Dios, que es el pan de los ángeles, ¿no? Y por último, una prueba más de esa transustanciación que se da. Nosotros nos convertimos en seres hipostáticos. Hipostático es que ese pan se convierte, sigue siendo pan, pero está hipostasiado porque Cristo, ese pan consagrado por los sacerdotes, ya es Cristo. Y nosotros también somos ese cuerpo sagrado, ese templo sagrado. Todo ser humano bautizado, y especialmente el que recibe el cuerpo de Cristo, se convierte en hipostático. Vale decir, ese ser humano es otro Cristo caminando por la tierra. Dice que quienes los vean a ustedes bendigan a vuestro Padre de los cielos por vuestro buen comportamiento. Y eso es lo que ha pasado con tantos santos incorruptos. 100 años, 200 años, 500 años, 1000 años, 2000 años, sus cuerpos incorruptos. Son santos, eso no se da en ninguna otra religión, solamente en la religión católica. Como prueba, Dios lo ha querido así, como prueba de que Él está en ese templo sagrado. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no está en todos los que comulgan y todos tienen ese cuerpo incorrupto? Porque no es necesario. Todos, dice Cristo, aquellos que coman mi carne y beban mi sangre,
tendrán vida eterna y yo los resucitaré en el último día, como dice el Apocalipsis. El mar devolverá a sus muertos, el aire devolverá a su muerte, la tierra a sus muertos, y será el juicio, por decir el juicio final, pero nosotros resucitaremos con cuerpos gloriosos y especialmente aquellos santos que han vivido unidos en esta vida a Cristo. Bueno, hasta aquí llega la explicación de esta tercera columna de la Eucaristía. Mi consejo, que lo reiteraré posteriormente, es que podamos leer todos los días el Evangelio. Si es niño puede ser un párrafo, si es adulto puede ser un capítulo, todos los días un capítulo. Hoy primero de San Mateo, mañana segundo, hasta el Apocalipsis y luego volver. En el caso de la oración, ofrecernos como hostias vivas y ofrecer todo lo que hacemos, y también, por supuesto, hablar con Dios como un padre, un hijo habla con su padre. Y finalmente la comunión, ojalá la podamos hacer todos los días. Nosotros, las misioneras y misioneros videntes, comulgamos todos los días, sea por la mañana, en la tarde, en la noche, pero comulgamos todos los días. ¿Por qué? Porque de esa forma nos vamos uniendo más a nuestro Señor Jesucristo. Estamos llevando a plenitud nuestra fe. Bueno, con esto termino el tema de la Eucaristía, que es esa tercera columna de todo buen cristiano y especialmente un buen católico debe nutrirse de esos tres alimentos: oración, evangelio y Eucaristía. Por último, quisiera compartir con ustedes un mensaje de Navidad. Mi mensaje es el siguiente. Tomando la lección anterior, el Emmanuel significa Dios con nosotros. A partir de esta noche se puede decir que nuevamente repetimos, recordamos, conmemoramos la venida del Hijo de Dios a toda la humanidad. Esa promesa de Dios del Emmanuel pues se cumple. Entonces, que lo tengamos presente, que Dios está con nosotros de una forma real, tangible, comible, orable, ¿no? Llorable. O sea, lo podemos llorar, llorar a Dios como se llora a un ser querido cuando se va o cuando nos da tanta alegría porque ha llegado. Pues lo mismo sucede con el mismo Dios, con el Emmanuel o Jesús, que es el mismo. Bueno, dice él, donde estoy yo está mi Padre y está el Espíritu Santo, o es la Santísima Trinidad. Entonces, primeramente eso. La Navidad es nacimiento del niño Dios. Sabemos que Él ha nacido como hombre hace 2000 años, como cualquier ser humano. Sin embargo, como todo en Dios es eterno, es absoluto, es divino, ¿verdad? Podríamos decir que el conmemorar, lo mismo que sucede con la Eucaristía, la consagración, es como si se estuviera realizando justamente en ese momento. Entonces, la idea sería entender que estamos viviendo ese misterio del nacimiento del niño Dios. Si con fervor lo aceptamos, lo entendemos, lo vivimos, Dios se hace presente en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestro país. Eso es un hecho real, constatado por cientos y cientos y millones de personas a lo largo de la historia de la Iglesia. Ahora bien, primero aclarar que, como segundo punto, aclarar que
Dios Padre, en el Génesis, nos ha prometido mandar a su propio Hijo. Y hace 2000 años, Él lo mandó y Él cumplió su palabra. Eso que prometió a los profetas, a los patriarcas, a través de los libros de sabiduría, lo cumplió. Aunque Él siempre ha estado con toda la humanidad y con su pueblo, pero sin embargo, Él fue capaz de sacrificar a su propio Hijo, primero encarnándose, y aquí curiosamente, con la encarnación del Hijo de Dios, toda carne humana es elevada a la condición de deidad. Somos dioses. Luego, no podríamos hablar solamente de la natividad de Jesucristo o el nacimiento o el cumpleaños de Jesucristo, sino que tendríamos que hablar de la Navidad o natividad de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza de toda la humanidad. Hagamos al hombre y a todo hombre a nuestra imagen y semejanza. Dice San Pablo, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, la única cabeza de toda la humanidad y de todos los cristianos es Cristo. Luego, también en Navidad, nosotros celebramos nuestra natividad, nuestro nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento a la vida eterna, porque estábamos muertos por el pecado. Y ese milagro nos lo viene a traer Jesucristo. No tenía necesidad de Cristo de morir en la cruz, ¿verdad? Porque ya con su encarnación toda carne fue deificada. Pero sin embargo, en los designios de Dios también preveyó que Jesucristo pues padeciera como cualquier ser humano, muriera como cualquier ser humano y resucitara como cualquier ser humano. Ese misterio lo denominamos el querigma, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya ese primer misterio de la encarnación, de la natividad del Señor, ya es suficiente para que nosotros le digamos a Dios, Dios, gracias, Dios Padre, gracias por habernos mandado a tu Hijo, por el amor que nos tiene a todos y cada uno de sus hijos, que somos todos los seres humanos. Luego, la natividad la Navidad es también de toda la humanidad. Con la encarnación de Jesucristo, acabo de decir, se da también la deificación de toda la humanidad. Luego la natividad es natividad de Cristo y natividad de la humanidad. Hay un concepto que es propio de este tiempo de Navidad, que es la Virgen María dio a luz un hijo que era hombre y era Dios. Dar a luz. ¿Por qué? Porque cuando se da esta encarnación, ustedes esto que les estoy diciendo lo pueden constatar en los testimonios de la Navidad o Natividad según Luisa Picarreta o Ana Catalina Emery o también María de Jesús de Ágreda en la mística Ciudad de Dios. Van a ver cómo cuando se da la encarnación es como el sol que entra en el vientre de la Virgen María, que le infunde esa luz, por eso no se rompe nada en la Virgen María, es como hay un cristal y a través del cristal pasa la luz del sol. Bueno, lo mismo. El sol, que es Dios, que es Cristo, en este caso, que es el que se encarna, entra en el vientre de la Virgen María y da a luz. O sea, la Virgen María recibe la luz y da luz. Y ese dar a luz al mismo Dios, que es un hombre, verdadero hombre y verdadero Dios, es lo que se da justamente
esta noche, el 24 de diciembre. Es ese misterio el que celebramos esta noche. Jesucristo dice, leemos en el credo todos los domingos, engendrado, no creado. Cristo fue engendrado desde toda la eternidad como hijo del Padre, pero como hombre, con la colaboración de la Virgen María, se hace presente en la humanidad de una forma hermosa, tierna, amorosa, sin violencia, ¿no? Y con esa dulzura, con esa misma dulzura que entra en la Virgen María, como debió haber sido el nacimiento de todos los seres humanos si no hubiese de por medio el pecado original, engendrar a los seres humanos sin dolor, sin sufrimiento. En el caso de la Virgen María se dio porque ella no tenía pecado. Entonces, engendra al Hijo de Dios, es para nosotros un hombre más, convive con nosotros, y lo bonito es que en el caso nuestro, nosotros también, a imagen de este dar a luz, se dice que tal fulanita dio a luz un hijo, o dio a luz a su tercer hijo. Pasa lo mismo con nosotros. ¿Por qué razón? Ustedes lo pueden constatar justamente en el capítulo 13 de San Mateo, dice, porque los justos, vale decir los santos, brillarán como el sol en la casa de su Padre. ¿Cuál es la casa de su Padre? Cada uno de nosotros es un templo sagrado. Dice Cristo, refiriéndose a su cuerpo, dice, si ustedes lo destruyen, en 3 días lo edificaré. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es un templo sagrado, deificado por Dios desde el momento de nuestra concepción. Por supuesto, después en el caso de los cristianos, pues santificado, justificado hasta el punto de ser otros Cristos, que es lo que hemos visto en el sacerdocio bautismal. Y por tanto, ese templo sagrado es justamente ese recinto de donde se da la luz. Por eso dice, porque los justos, los santos, brillarán como el sol en la casa de su Padre. Dice una sola cosa, en uno de los salmos, una sola cosa pido al Señor, habitar en la casa del Señor por todos los días sin término. ¿Y cuál es la casa del Señor? Nuestro templo, nuestro cuerpo, porque ahí habita la Santísima Trinidad. Entonces, nuestro cuerpo es ese templo sagrado donde debe irradiar esa luz que es el mismo Dios. Si nosotros estamos unidos a la luz, que es la Santísima Trinidad, también estamos llamados nosotros a ser luz. Por tanto, el mensaje mío en esta oportunidad es que nos unamos de tal manera a la Santísima Trinidad, a la Divina Santísima Trinidad, como mística Santísima Trinidad que somos, porque tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu, ¿verdad? Somos Trinidad también, a imagen de la Divina Trinidad. Y también a imagen de la Divina Trinidad tenemos rasgos paternales, rasgos fraternales y rasgos filiales, de hijo, y rasgos fraternales de esta amistad que nos otorga el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, mi consejo, o mi consejo, mejor dicho, en el día de hoy, 24 de diciembre del 2020, es que ojalá todos los días podamos leer, si no un capítulo, un párrafo del Nuevo Testamento. Todos los días consagremos nuestro trabajo, nuestra tristeza, alegría, nuestro sufrimiento a Dios como parte de nuestra oración, aparte de
dialogar también con Dios, aunque sea 1 minuto, 5 minutos. Nosotros lo hacemos todos los días, media hora, todos los días, ¿verdad? Oración, diálogo con las personas divinas. Y por último, que no desperdiciemos la oportunidad de comulgar, ojalá todos los días. Aunque tengamos que hacer un esfuerzo grande, como lo han hecho tantos y tantos santos, que eso no quedará sin recompensa. ¿Por qué? Porque no estamos recibiendo un pan, no estamos recibiendo una comida ordinaria, sino estamos recibiendo el pan del cielo, que es el mismo Dios, a través de su cuerpo y su sangre. Muchas gracias. Que tenga un buen día, una feliz Navidad también. Y bueno, que el año que se aproxima sea motivo para crecer en santidad, que es lo único que estamos llamados todos, es la vocación por excelencia de todo ser humano. Sed, dice Cristo, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Esa es la verdadera y única vocación. Los demás son servicios, de carpintero como Cristo, de ingeniero, de médico, de militares, son servicios solamente. Pero la verdadera vocación es la vocación al cielo, la vocación a ser semejantes a nuestro Padre de los cielos, como nos pide Cristo. Hasta luego.